Recording is on. Bueno, ¿estamos todos? No, falta gente. ¿Prepararon el mate? Bueno, tenemos 12 personas, 11. Faltan un montón. Ay, por favor, ¿quién tiene ese audio que me está matando? Bueno, traigo el mate y volvemos hasta que se conecten todos. ¿Listo? Sí, igual me parece que no están todos todavía. No. Bueno, les presento a mi hija Zulema. ¡Qué bonita! Es un gatito. Hermoso. Es una angora callejera. Callejera, pone sí. Se me va a enojar porque yo digo que es adoptada. Anda jugando, no quiere que la agarre porque le corto el juego. Ahí se va. Está Chao. ocupada. Está como loca. Está jugando desde anoche, no para un ratito. Una desgraciada. Ay, mi amor. Bueno. ¿Qué? ¿Se están desconectando de nuevo? No sé, pero hay poca gente, ¿o no? Agustín dice que me sacó de vuelta, dice, pero no sé qué. Sí, te saca y te tenés que volver a meter todo el Claro, tiempo. tenés que volver a meter. Sí. Que reintenten hasta que les vuelva a dar. Si no, para la próxima clase vamos a buscar otra plataforma porque tampoco podemos estar así, se nos desconecta cada media hora. Bueno. Se desconecta, che.
Ahí estamos ya todos de nuevo. Bueno, seguimos rápidamente antes de que se desconecte de nuevo. Comparto la pantalla. ¿Dónde nos quedamos? En patos. Y vamos por las codornices. Va, lo último que hablamos fueron las codornices. Codorniz, Gaby. Bien. Aguanten que no me aparece el power. Se me cerró aparentemente. Bueno, volvemos y terminamos rápido con el PowerPoint y después seguimos charlando. Bueno, las codornices quedamos, justamente hablamos de que la carne era bastante rojiza, de que sus huevos equivalen a 8 huevos de gallina. Patos, muy apreciados desde la antigüedad en la alimentación y en la gastronomía. El hombre ha probado mucho, ha investigado mucho y ha hecho muchas recetas con respecto al pavo. Y ha logrado cosas muy buenas y ha logrado cosas excelentes, pero dañando al animal. En la actualidad se cuida un poco más la alimentación orgánica y natural de este animal y no la alimentación sometida. Justamente estas 3 razas que yo les he puesto acá son las más importantes. Bueno, como dice ahí un poco, existe una gran variedad de patos domésticos y silvestres, todos son comestibles. El pato de Pekín es una muy buena opción para su sabor, es este que vemos acá, con el PowerPoint con el cursor les estoy señalando. Este es el pato de Pekín, es un pato de origen asiático, que también muy apreciado en Europa y en América, el famoso pato pequinés. Si alguno un poco para tirarle las datas, el padre adoptivo de Kung Fu Panda, el pato, es un pato de Pekín. Exactamente. Si no lo sabía. Es muy sabroso, muy apreciado en la cultura asiática. Luego, acá abajo, me dice, el pato de Pekín es una buena opción por su sabor, justamente. Acá abajo tenemos el pato Mulard, que es un pato europeo, muy consumido en Francia y es con el que se hace desde la antigüedad el famoso foie gras, que su traducción es hígado graso. En la antigüedad el hombre se da cuenta justamente que el hígado del pato es muy sabroso y si se le agrega un cierto tenor graso al hígado, lo vuelve mucho más sabroso. Justamente la grasa es un aditivo de sabor. Si vos agregas grasa a una comida, siempre va a ser más sabrosa. ¿Qué hace el hombre con el pato? Bueno, lo somete a una alimentación constante. El pato era enterrado, con el cuello y la cabeza hacia afuera, y se lo tenía inmovilizado y se le daba de comer las 24 horas del día, hasta que el pato formara una cirrosis debido a su grasitud en el hígado. Bueno, ese hígado después era muy consumido y muy apreciado, que es el famoso foie gras. Ahora se realiza con otras técnicas, con menos sometimiento, pero bueno, sigue siendo una enfermedad que el hombre le incursiona al pato. Pero es una comida clásica de Francia, el foie gras. En los últimos años han habido varias movidas de los ecologistas y demás para que se deje de producir esto porque le crea un sufrimiento y un estrés al pato enorme, pero bueno, sigue siendo un producto muy codiciado, entonces lamentablemente la parte monetaria gana. Exactamente, el estatus, porque en realidad es una comida de estatus social. Incluso se lo suelen mantener con los picos abiertos y se les da comida de prepo, o sea, no, se los obliga a alimentarse para que el hígado sea mucho más graso y más graso más rápidamente. También la carne, vamos a hacer un poco más bueno con este pobre pato. Solamente el hígado el que se consume, la carne de esta raza de pato es muy buena
y lo que más apreciado tiene también, justamente en conjunto con el resto de los patos y los gansos, es la pechuga, ¿no? La pechuga del pato es muy apreciada por sus sabores y se consumen casi jugosa. Es una de las pocas carnes de aves que se consumen más bien jugosa y no al punto de cocido. Marian, ¿cómo se llamaba la pechuga del pato? No me acuerdo. Canar. ¿Eh? Ahí te digo, pará. Porque el Sí. canar es el pato, pero la... No. ¿Cómo se llamaba la pechuga del pato? No me acuerdo, me bloquea mucha información. Bueno, el último pato, que que tenemos acá, que parece Magret, que perdón, ahí me salió. el magret. La pechuga de pato se llama magret. Tiene una técnica clásica y tradicional de cocción. Después la van a investigar ustedes. Pero se corta. Se deja la pechuga del pato con la piel. La piel tiene mucho contenido graso y tiene muchos aceites esenciales. Justamente la piel del pato exuda aceite para que se impermeabilicen sus plumas y el pato no se moje cuando esté en el agua. Entonces, esa grasitud que tiene la piel del pato va a humectar y a ablandar la pechuga del pato. La parte de la piel se va a cortar en forma de rombos y se va a dorar del lado de la pechuga y luego del lado de la carne y se sirve con finas láminas con el centro jugoso. La única parte de las aves, precisamente más del pato, que se consume jugoso. Todo lo demás se consume cocido. El último pato, el pato argentino o la raza argentina de pato, que es el pato criollo. Como la frase tradicional, cada paso una cagada, bueno, ese es el pato criollo. Lo característico de este pato, la parte de la cara, que es lo que lo va a diferenciar del resto de las razas de los patos, que tiene como esas verrugas. También, de gran porte, de muy buen sabor, mucha carne tiene, y sí, los patos tienden a ser duros o más secos, entonces también tienen técnicas de cocción un poco más específicas. Normalmente todas las aves, acá está, vamos a hablar un poco de las cocciones y los preparados. Normalmente las aves de gran porte o de carne seca, como por ejemplo el pavo, la pava o el pato, el ganso. Acá no les puse una imagen del ganso, pero el ganso tiene un tamaño más grande que el pato y su cuello tiende a ser mucho más largo. Esas son las características físicas que lo van a diferenciar a simple vista. Y el plumaje del ganso es mejor cotizado que el del pato. Justamente. Se usa para hacer almohadas, edredones y demás. Es más suave. El ganso se utiliza todo. De todas formas, las plumas de estas aves, del ganso, del pato, del pollo, gallina, todo eso se utilizan también para rellenos también de almohadas y todas esas cosas. Pero el más utilizado es el del ganso porque tiene también una protección contra las temperaturas, como impermeabilizante. Bueno, como hablaba con respecto a estas carnes, las duras son las de aves de gran porte, como el pavo. Para su cocción se debe hacer un previo sumergido en salmuera, unas horas o de un día para el otro, para que su carne tienda a absorber humedad y a tener un poco más de sabor y no quede desabrida. Entonces uno prepara un cuentón grande con salmuera, se sumerge ahí al animal y se lo deja para que se rehidrate, para luego que con la cocción no se seque, queda la carne cocida y quede jugosa. Jugoso no quiere decir que quede crudo. Tenemos que empezar a diferenciar. Jugoso quiere decir que no se seque, pero tiene que estar cocido. Una de las cocciones clásicas y tradicionales de las aves es el pollo roti o el ave roti o al espiedo. Muchos no se ven ya casi. Antes, cuando yo era chico, tampoco tantos años, pero bueno, no voy a decir. Pero cuando yo era chico se veía muchísimo el pollo al espiedo acá en San Juan. Es otra tradición que también se perdió con los años. Pero es muy rico. En América Latina en general se consume muchísimo con esta técnica. El roti o el espiedo se hace el pollo entero, viscerado, o sea que no tiene ninguna víscera, no tiene ni restos de pulmón, ni
no tiene corazón, hígado, nada adentro, sino que está hueco, 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 todo limpio, bien seco. Y se le pone un bouquet garni o un bouquet de hierbas en su interior para aromatizar y se suele acompañar con una guarnición de mirepoix, que todos ya deberían saber cuál es, a acompañar a este pollo. La técnica roti o la técnica al estredo, el pollo entero que se va rotando, se va pincelando con materia grasa, normalmente es con una manteca clarificada o con un aceite especiado. Esta técnica de irlo cocinando despacio y vaya rotando hace que tenga una cocción pareja, toda la carne quede jugosa y bien cocida. Ahí les puse, este es un método tradicional, o hecho en la casa, y así es como se ven de forma industrial. En Perú es uno de los países latinos con mayor consumo de pollo. Así como acá se come el choripán, la hamburguesa, la pachata y el lomo, allá se come pollo. Allá se come el pollo Kentucky, el pollo al espiedo, el pollo al espiedo a las brasas, pollo a la parrilla. Incluso vienen las papas fritas light con sabor a pollo. Así que van a ver muchísimo de esas cosas si ven documentales o programas con respecto a pollo. Comen pollo todo el día. Acá hablamos un poco del pollo a la parrilla. Es una cocción clásica. Tenemos dos formas de abrirlo. Acá en Argentina se come muchísimo el pollo a la parrilla. En otros lados se come más a las llamas o a las brasas, que es el pollo entero, como lo veíamos recién en espiedo, pero bueno, con brasas o con llamas. Acá a la parrilla con el método francés o el método criollo. Esto se ve muy poco, lo vemos muy poco en gastronomía, así que me interesó agregarlo al PowerPoint, porque normalmente ninguno sabe hacer un pollo a la parrilla o cuesta hacerlo. Incluso me anoto en esa, me cuesta un poco la técnica del pollo a la parrilla. Muy complicado, pues se demora mucho, se puede quemar, se puede arrebatar, un montón de cosas. El método francés se abre por el lado de la espalda, quedando la pechuga unida. El método criollo o rana se separa el pollo por la línea de la unión de las costillas, separándolo por el medio longitudinalmente. Vamos a ver las fotos para que lo entiendan mucho mejor. Dice, cuando se coloque a la parrilla, esta debe estar bien caliente. Justamente al principio debe estar súper caliente para que selle las fibras. Recuerden que las aves, precisamente el pollo, por su forma de faenado y de conservado, va a tener muchísima agua en su interior. Entonces, cuando ustedes lo larguen a la parrilla, si la parrilla no tiene mucha brasa o no está bien caliente, no va a sellar la fibra del pollo y va a soltar toda esa agua y no se va a cocinar. Va a quedar seco después. Se coloca primero del lado de los huesos hasta que comiencen a tostarse y luego se voltea para dorar la piel, justamente. Esta es la forma de realizar, primero y principal, porque al calentarse los huesos, se cocina mucho más rápido la carne en su interior. Si nosotros nos ponemos de la otra forma, va a demorarse mucho más que el calor llegue al hueso, la cantidad de carne que hay, de la pechuga más que nada, y se nos va a secar. Bueno, Aparte que se va a quemar la piel. Aparte de que se va a chamuscar la piel, justamente, y nos va a quedar un sabor amarguísimo. Que por eso, una vez que los huesos, esto también aplica también para las costillas cuando hacemos asado. La costilla de vaca, justamente, primero se larga del lado del hueso, ¿sí? El hueso calienta y eso produce un calor mucho más constante dentro de la carne para que se cocine más rápidamente. Una vez que esté tostado, se da vuelta y se termina de cocinar con un poco menos de calor del lado de la piel. Hay que tener una buena cantidad de brasa y fuego porque el pollo suele soltar mucha agua, eso es lo que les comentaba recién. Y acá tenemos justamente el pollo a la francesa, que son estas tres imágenes de arriba. Cuando el pollo se abre por el lado de la columna, o sea, se separan de la columna vertebral las costillas, se retira ese cordón de columna y se hace presión sobre la pechuga para que el pollo quede abierto de esta forma. Que generalmente esa es la forma más usada para los parripollos, para la cocción es la más tradicional. Claro, la más tradicional y es lo que hace que la pechuga no se seque.
Exacto. Y esta forma de abajo, la forma criolla o la forma rana de abrir el pollo. Justamente yo les contaba que se separa longitudinalmente porque las costillas tienen como una unión desde la columna hasta la mitad, de la mitad hasta la punta de la costilla, tienen justamente una unión. Entonces nosotros separamos por esa unión de costillas y podemos abrir de esta forma el pollo. Siempre es mejor el método francés porque conserva la humedad de la pechuga. Pechuga. Bueno, lo último que vamos viendo del PowerPoint son los apanados. De todas formas, tenemos más información para hablar. Esto es lo que para terminar el PowerPoint. Apanados a la inglesa, a la romana y marinera. Porque justamente algo muy apreciado para comer con respecto al pollo son las patitas rebozadas, las supremas, las milanesas, etcétera, etcétera. Tenemos dentro de los apanados, tenemos a la inglesa, romana y marinera. La romana consiste nada más en pasar el producto por harina y sumergirlo en aceite caliente. Luego de que se haya obtenido el punto de fritura deseado, se escurre en papel y de esta manera queda un dorado y un crocante sutil y parejo. Esto normalmente se utiliza para hacer rabas o mariscos en el método tradicional. A la marinera, que ya la mayoría lo conoce, muy similar a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un rebozado con harina. Pero esto consiste en pasar el producto primero por harina y luego por la inglesa para panar. Ya vamos a ver cuál es. Y así quedan las piezas de formas irregulares y con un dorado más profundo. Esto también suele utilizarse para las pechugas o para los bifes de pollo, para las rabas también, otra técnica que utilizan. O también utilizan la técnica marinera para hacer las alitas rebozadas. Está muy bueno con esa técnica. Y después a la inglesa, que es la forma más tradicional que nosotros conocemos, que es el rebozado con pan rallado. Justamente siempre primero las piezas a freír o a rebozar se pasan por harina, porque la harina impermeabiliza, entonces el producto que vamos a freír o que vamos a panar no va a soltar agua y en consecuencia se nos despega todo el rebozado. Entonces siempre lo ideal es primero pasar por harina para impermeabilizar, así después no se nos despegue el rebozado cuando nosotros freímos. Luego de pasar por harina, se pasa por inglesa para panar y luego se pasa por pan rallado, por miga de pan rallado también o por panko. El panko es un producto de origen asiático, japonés más precisamente. No es otra cosa que pan rallado. En realidad se hace con la miga del pan lactal o con la miga que nosotros conocemos como el pan de miga. Se seca, se tritura de forma grosera y es muy apreciado en las frituras hoy en la actualidad en los restaurantes, porque justamente queda muchísimo más crocante que cualquier otro producto. Tiene una crocantez muy particular. Bueno, las piezas con este método a la inglesa quedan más prolijas, doradas y crocantes. La inglesa para panar, de la que veníamos hablando, no es más que la mezcla que nosotros hacemos con huevo. Nosotros hacemos una como más de casa, que es huevo, a veces le agregamos un chorrito de leche, sal, pimienta, ajo y perejil. Pero esa sería una inglesa para panar del tipo Casanova. Hay una técnica, un método que se llama Casanova, que es cuando lleva muchísimo ajo. Ajo y perejil tiende a ser más italiano. El tradicional, la técnica tradicional de la inglesa para panar lleva huevo, leche, mostaza, aceite de oliva, sal y pimienta negra, nada más. Después cada uno le agrega lo que quiera, el ajo, la provenzal, el orégano, lo que tenga ganas para saborizarlo. Bueno, ahí un poco el paso a paso para realizarlo, que es lo mismo que hacemos en la casa. Y luego recomienda pasar primero las piezas por harina y luego por la inglesa. Acá, bueno, como para
diferenciar un poco las distintas técnicas. Esto que ustedes ven acá abajo es el panko, ¿tá? Y las frituras con panko quedan de este modo. ¿Me siguen todos? ¿Se ve bien? Sí, 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 sí. Bien, me había olvidado de agrandar la pantalla. Diapositivo. Ese es el panko, son langostinos rebozados con panko, quedan súper, súper crujientes y la fritura queda muy sana. Vamos a hablar un poco de frituras y de aceites, porque hay frituras sanas y frituras dañinas. Esta es la clásica milanesa, rebozada con pan rallado. Acá tenemos tipo marinera, ¿sí? La tipo marinera. Se me salió la tipo marinera. Queda prolija, queda un poco más prolija de lo normal. Y acá abajo tenemos a la romana, que es solo rebozado con harina. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, dejé de compartir porque terminó el PowerPoint. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Es como mucha información distinta una detrás de otra. Después, Mariana ha subido un apunte de pollo y un apunte de frituras. En el apunte de pollo hay un montón de temas que no están puestos en el PowerPoint, que son de igual interés o de más interés de lo del PowerPoint. Espero que ustedes, les voy a pedir que lo lean tranquilos, que lo revisen, lo analicen y después vean videos con respecto a lo que está en el apunte de Mariana. Mariana, ¿vos querés que lo compartamos y lo veamos ahora? No, eso les iba a decir, que por ahí ver el video ahora, viste que el otro día se nos complicó, no se Sí. escuchaba y demás. En el apunte básicamente lo que está es el tema del bridado del pollo, que es una técnica de atar el pollo para que mantenga su forma en la cocción. Hay dos técnicas, una la americana, que se hace solamente con piola, con hilo, y la otra es a la francesa, que se hace con una aguja especial. Están los dos métodos descritos, el paso a paso, pero también hay dos videos para que les quede un poco más claro y vean bien cómo se hace. Y también hay dos videos de deshuesado para arrollado y deshuesado en bolsa, para que quede el pollo con la formita de pollo, digamos. Hay dos videos de eso para que puedan ir viendo bien el paso a paso y bueno, después seguramente lo vamos a ver, lo vamos a ir haciendo nosotros. Bueno, justamente, Mariana, ¿vas a seguir? No, decime. Bueno, eso. A lo que hemos visto nosotros de Ave y Pollo, que es más un poco lo que yo he hablado, un poco más la introducción, cómo es el faenado, cómo es la alimentación, la diferencia entre uno y otro. La información del apunte de Mariana, complementario con el apunte mío, y es muy importante que ustedes vean la parte de trozados de ave, la parte de las diferentes piezas. Dentro de lo que es un pollo, nosotros nos vamos a encontrar con la pechuga. De la pechuga vamos a obtener 2 supremas y de esas 2 supremas vamos a obtener los bifes de pollo. Importante aclarar que cada pollo tiene una pechuga, no es que sean 2 pechugas, sino que se sacan dos supremas o 2 bifes. Sí, hay que aclarar y que ustedes empiecen a incorporar esta información, ¿sabes? Información técnica. Justamente, una pechuga, 2 supremas, no 2 pechugas. Cuando vayan a comprar pechuga, le dicen al de la avícola, vendemos una pechuga, es la pechuga entera, no media pechuga, que es una suprema. Bueno, después podemos dividir el pollo en 2, o sea que tenemos 2 medios pollo. Después a medida que uno va trozando el pollo, va encontrando cuartos traseros, cuartos delanteros, o cuartos bajos, cuartos superiores. De ahí se obtienen octavos. También el pollo se divide en 8 partes y obtienes 8 presas, depende para qué comida lo vas a utilizar. Si vas a hacer una paella con pollo, el pollo lo puedes dividir hasta en 8 piezas para servir una pieza con cada plato, porque en realidad lo preciado en este caso, que hablamos de la paella, es en realidad el arroz
va acompañado con una presa de pollo y con los mariscos. Vos vas a hacer como en un plato como el principal el pollo, vas a ubicar un cuarto de pollo. ¿Ah? Puede ser un cuarto de pechuga, un cuarto de muslo. Y así sucesivamente. Por eso está bueno que ustedes vean y razonen o comprendan un poco este tema, porque el pollo tiene como muchísima información que la ves mejor cuando ves un video o cuando ves imágenes. Y después con respecto a los arrollados y a los pollos rellenos, bueno, la técnica de deshuesado la tienen que asimilar trabajándola o practicándola sin miedo. Al principio el pollo va a quedar destrozado y no van a saber si rellenarlo o llorar por lo que hicieron. Pero a medida que lo van practicando, el pollo, la forma de deshuesar va a ser mucho más prolija y mucho mejor. Y según cómo quieran presentar ustedes el plato, van a hacer un deshuesado en bolsa, el pollo queda entero, pero, o sea, que no cortan piel ni carne, sino que van deshuesando por la misma parte donde se faenó el pollo. Y si no, el arrollado de pollo, que es mucho más parejo. Y rinde más también. Y rinde más, y justamente rinde más. Se hace abriendo totalmente el pollo. Después, bueno, las técnicas de bridado para hacer un pollo rostí o un pollo al espiedo, tiene una técnica de bridado, como les dijo Mariana, que también es cuestión de prestar atención a un video o a las imágenes y practicarlo. Si alguno tiene cocina vieja, las cocinas de antes traen las púas para hacer pollo al espiedo, así que pueden practicar si alguno las tiene. Bueno, con respecto al pollo, me parece que ya estamos. Nos queda hablar un poco de aceites y frituras, Marian. Bueno, también tienen un apunte de frituras ahí en la cátedra virtual. Y bueno, básicamente la fritura es sumergir un alimento en un baño profundo de aceite que generalmente está a 180 grados. El aceite más recomendable para las frituras es el aceite de oliva porque tiene un mayor punto de humo, que quiere decir que soporta mejor las temperaturas. Ese punto de humo está más o menos en los 210 grados, que a partir de ese punto de humo es cuando empieza a formarse componentes no deseados o empieza a producirse la carbonización de las partículas y ahí empieza a ser dañino para el alimento. Algunos cuidados que hay que tener para las frituras son, por ejemplo, no reutilizar mucho el aceite. El aceite de girasol puede reutilizarse 3 o 4 veces, el de oliva 5 o 6. Filtrar el aceite una vez que se ha terminado de usar, por ejemplo, hicimos, no sé, milanesa. Terminamos de usarlo, una vez que se enfría, filtramos ese aceite y se guarda en un frasco, en un recipiente hermético que no permite el ingreso de oxígeno para que no se ponga rancio y se guarda al abrigo de la temperatura y la luz. Pensé que ibas a decir algo. No. Los alimentos tienen que estar secos. Si yo pongo un alimento que tiene alto contenido de líquido, va a salpicar y es peligroso. Son alimentos que tienen que estar, que generalmente se hacen con algún baño o algún rebozado, entonces un alimento frito aporta muchas calorías, es un alimento muy calórico. ¿Cómo me fijo si no tengo termómetro? ¿Cómo chequeo que sea la temperatura justa para el alimento? Pongo un pedacito de pan o de masa o de lo que vaya a freír y si se va directamente al fondo es que el aceite está frío, le falta temperatura. Si sube inmediatamente y se torna dorado, está muy caliente, y si se va al fondo y en pocos segundos empieza a subir lleno de burbujas, digamos, esta es la temperatura ideal, que es alrededor de los 180 grados. Se puede freír en grasas animales, se puede freír en aceite, pero los aceites tienen mejor resistencia a las temperaturas, lo que les decía recién del punto de humo. Bueno, no sé si la diferencia, por ejemplo, con el aceite de oliva es que el alimento va a tomar un poco del sabor del aceite, entonces por ahí hay que tener cuidado con eso porque le va a afectar un poco. El aceite neutro, como el aceite de girasol, no, pero tiene menor resistencia al punto de humo. Bien, hay que tener en cuenta un poco
lo que habla Mariana es con respecto a nuestras costumbres y culturas, que justamente el aceite que más utilizamos para freír es el de girasol, y el otro que se obtiene con mayor facilidad es el de oliva. Pero cuando empezamos a ver un poco las costumbres o las culturas de otros países o de otras regiones, más precisamente fuera de lo que es América, porque acá en América en general nos vamos a encontrar con frituras de aceite de girasol, aceite de oliva y con frituras en grasa animal. Que en muchísimos de los lugares gastronómicos americanos utilizan una mezcla de grasa y aceite vegetal para que la fritura tenga más sabor y por el punto de fusión que tienen. Recuerde que cuando humifica o cuando larga humo el aceite o la grasa, luego de eso se prende fuego. Hay que tener mucho cuidado. No se apaga ese fuego con agua, con ninguna especie de intento fallido doméstico. Simplemente se apaga sofocando el calor o el fuego, que es poniéndole una tapa arriba, nada más. Es la única forma de apagar un aceite, sin dañar el resto de la cocina. Bueno, nos vamos para el lado de Asia. No hay, o sea, todo lo que es China, Japón, Corea, Pakistán, Afganistán, todo lo que es Medio Oriente y todo eso, vamos a encontrar que no hay mucho uso de aceite de girasol y no hay mucho uso de aceite de oliva para freír. Se utiliza mucho la manteca clarificada, ¿sí? O ghee, creo que ghee era el nombre, si no me equivoco, que se consigue en cajas de 1 kilo o de 1 litro, ya vienen clarificadas, se utiliza para freír eso, o se utilizan los aceites de frutos secos o de semillas, como el aceite de sésamo, el aceite de maní, que son aceites con un punto de humificación muy elevado, o sea que su punto resisten mucho más la temperatura y el calor. Si nosotros estamos hablando de 180 grados para un aceite de girasol, para estos tipos de aceites de semillas, podemos hacer frituras a 140 o 240 o 220 grados de temperatura. Mientras más elevada la temperatura, más sana va a ser la fritura. Por eso ellos consumen mucho frito, pero sus frituras son mucho más sanas que las de nosotros. Voy a aportar eso nada más. No sé, María. Aparte que generalmente ellos las frituras que hacen son de vegetales y cosas mucho más sanas que las que consumimos nosotros. Y son Bien. frituras cortas, entonces el alimento no llega a absorber tanto aceite, digamos, entonces por eso también son mucho más sanas. Justamente son, y que son más sanos hasta para cocinar. En el caso de los que son frituras, acá los americanos y los europeos somos bastante cochinos para la fritura y cuesta mucho que te quieran cambiar el aceite. Entonces, mientras más utilizado el aceite, más denso se vuelve y más riesgoso para la salud, más pesada es la fritura. Claro, en realidad no es que la fritura sea mala para la salud, sino que el problema es eso, cuando ya el aceite se reutiliza muchas veces, cuando ya está dañado, por ejemplo, las papas fritas del centro de las casas de comida son riquísimas, pero el aceite ese está usado 16 veces y a veces le cambian una parte del aceite y lo siguen reutilizando, por eso muchas veces cae indigesto el aceite. La fritura, digamos, no es porque la fritura sea mala en sí, sino porque no se han tenido los cuidados necesarios en el aceite. Justamente. Con respecto a la fritura, sea que practiquen siempre de lo que se viene hablando, hay que buscar más información y hay que practicar opciones. No les digo que vayan a comprar 1 litro de aceite de sésamo porque van a dejar la chequera. El negocio está carísimo, impagable ahora. Nosotros lo utilizamos. Si es con conseguir, justamente, porque son importados. Si nosotros lo utilizamos para dar sabor a alguna preparación. Tienen un sabor riquísimo, muy invasivo, muy intenso, el aroma y el sabor de esos aceites. Pero bueno, acá es difícil de conseguir. Yo creo que no queda más nada con respecto a la clase, María.
No, creería que no, simplemente eso, que se tomen el tiempo de ver tranquilos los videos que están en el aula virtual. Está el apunte también cargado en el aula virtual, así que bueno, si hay alguna duda, ahí está abierto el chat, el foro, así que bueno, seguimos en contacto para cualquier... Bien, falta cargar el PowerPoint mío, que ahora les reviso un poco el tipeo, que he visto por ahí unos errores, y lo cargo para que ya tengan toda la información. Bueno, recuerden que la semana que viene ya tenemos la práctica nuevamente. Vuelvo en unas horas más a enviar el Excel, así se organizan con las compras y tienen tiempo de hacerlas. Es dentro de todo económico, vamos a hacer mucho arroz vamos a hacer. Así que bueno. Y decirle, Gaby, que los apuntes están reorganizados en el aula virtual y hay algunos apuntes extras. Así que los vayan viendo, así se van poniendo al día con... y después no sé. Exactamente. Mariana se tomó el trabajo de reorganizarnos ¿cómo se llama? El aula virtual, así que bueno, le vamos a poner un signo positivo y una estrellita de oro. Y una carita feliz. Una carita feliz. Muy desorganizado. Así que bueno, chicos, nada más, cualquier duda al WhatsApp, ¿sí? Con respecto a clases. Me queda algo por aclarar, que ya me hicieron la consulta, pido disculpas, pero ahí no toca mi tema. Con respecto a lo que sale, pues justo me acordé de un alumno, no sé si estará conectado o no, pero bueno, de última después le comentan. Con respecto a lo que es que salgan en mora o que haya algún problema con las inscripciones o si han pagado y no aparece o bueno, eso manéjense directamente y lo antes posible a administración. Siempre mantengan en constante revisión todo lo que son pagos, facturas y todo eso, que no aparezcan ustedes en mora porque después les afecta a ustedes al momento de rendir. Y se comen un garrón enorme porque justamente están como muy sensibles con la parte de administración y todo eso, con las planillas y todo eso. Entonces, si por una equivocación salen en mora, lamentablemente se van a terminar jodiendo ustedes. Y con respecto al primer parcial, Mariano nos autorizó a guardar la nota para quienes habían rendido y en la planilla aparecían en mora, porque bueno, justamente con todo esto de que están con horario limitado en administración, que estaban con planillas de parciales, finales y demás, han estado medio complicados. Así que si aparecen en mora y han rendido y han aprobado, se les guarda la nota para... Después se los pasamos cuando pasemos la planilla recuperatoria. Avísenle a sus compañeros que hay uno en particular que está bastante complicado con ese tema. Estamos muy enojados. Es una cosa, una obviedad que se enojen. Pero nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada con respecto a eso. No llega nuestro trabajo a ese punto. Esto lo tienen que manejar con coordinación y administración. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. chicos, que sigan teniendo una buena semana. Lean los apuntes. Cualquier duda, comentemos en el foro. Si escriben en el foro, avisen al WhatsApp, así nos conectamos y vamos planificando la clase de la semana que viene. Ok. Perfecto, gracias. Besitos. Chao, chicos. Chao, que anden bien.